de calcular, pero yo no creo que más de un 20%, quizá más centrado en los casos de encuentros cercanos con ovnis, es decir, en aquellos en los que se reporta que el testigo ha subido a bordo de un ovni, ha tenido cierta relación con sus ocupantes y después relatan lo que nosotros denominamos episodios de abducción. De todas maneras, lo que también se produce mucho dentro del fenómeno ovni es el fraude inconsciente, es decir, personas que creen haber vivido esas experiencias de un modo objetivo cuando realmente se trata de experiencias subjetivas, de experiencias mentales. Y eso se ha prodigado mucho en estos últimos años, sobre todo centrándose en el episodio de las abducciones, que vienen desarrollándose con una fuerza inusitada desde 1987, principalmente en Estados Unidos, con la aparición de muchísimos casos de lo que se ha venido a denominar visitantes de dormitorio, es decir, la aparición de pequeñas entidades macrocéfalas humanoides que aparecerían en las habitaciones de los testigos y que de ellas secuestrarían a los testigos y los extraerían y los llevarían a bordo de un ovni. Eso en la mayoría de ocasiones se puede explicar con enfermedades o con anomalías de tipo psicológico. Precisamente hace escasos días tú acabas de llegar de Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de la ufología norteamericana que tanto influye en la de otros países actualmente? Pues está bastante estancada. En contra de lo que pudiera parecer, la verdad es que está bastante estancada. Se ha centrado sobre todo en dos aspectos, el que hablábamos hace un momento de las abducciones y el aspecto de los ovnis estrellados. Entonces, sobre ambos asuntos hay muchísima polémica. La primera de ellas, el asunto de las abducciones, se está barajando con muchísima intensidad el tema de cómo defenderse de los ovnis o de los extraterrestres o de esos ataques extraterrestres. Entonces, actualmente existen tres importantísimas organizaciones en Estados Unidos que se dedican paradójicamente a esto, con un funcionamiento muy similar al de Alcohólicos Anónimos, por llamarlo de alguna manera. Por un lado está la Intruders Foundation, Fundación Intrusos, que coordina Bob Hopkins, el autor de un famosísimo y superventas libro norteamericano llamado Intrusos, en el que, este hombre coordina a pequeños grupos de mujeres que son principalmente las afectadas en este tipo de sucesos, las reúne una vez por semana en una sede social que ellos ya tienen constituida en Nueva York y se dedican a contarse mutuamente esas experiencias y tratar de compaginar un poco sus vivencias, en muchísimas ocasiones terroríficas, a decir de los propios testigos. Está también la Fundación Comunión, coordinada por Whitley Strieber, con un funcionamiento muy similar, y por último la Fundación Treat, que está coordinada por una psicóloga y psiquiatra llamada Rima Leibow y que se dedica sobre todo a tratar de encontrar ayuda médica y clínica a este tipo de situaciones, porque ha descubierto de que en algunas ocasiones este tipo de sucesos se pueden curar de modo médico, utilizando para ello drogas y antibióticos que se utilizan habitualmente en casos, por ejemplo, de epilepsia. Entonces, aplicando este tipo de medicamento a personas que dicen haber sido visitadas por extraterrestres, la verdad es que se logra nivelar muchísimo su situación y se eliminan muchísimo esas experiencias que, como comentábamos, en la mayoría de ocasiones se trata de experiencias subjetivas, muy subjetivas, aunque no deja de haber un fondo realmente inquietante en algunos de los casos, y esa es otra de las polémicas que hay suscitadas actualmente en Estados Unidos con el tema de los implantes. Es decir, muchos de estos personajes que dicen haber sido llevados a bordo de ovnis dicen que en determinado momento de su experiencia los extraterrestres o los presuntos extraterrestres les han insertado un implante en alguna parte de su cuerpo con el objeto de monitorearles, de controlarles y de hacer un seguimiento exhaustivo de todos sus movimientos. Pues bien, resulta que existen ya un par de casos en Estados Unidos, uno más o menos conocido en España de Richard Price, un hombre que descubrió que tenía uno de esos implantes en su cuerpo, y luego otro caso más reciente que está investigando esta Fundación Treat, en donde se ha podido recuperar, y se está investigando sobre ello, un microaparato de varios milímetros de diámetro también insertado en el cuerpo de uno de estos abducidos, y se está trabajando intensamente sobre este asunto. Resulta sorprendente ver cómo las técnicas de contacto espiritista, de contacto religioso, de contacto extraterrestre coinciden en su metodología. ¿Qué crees que es debido? Hombre, yo lo que veo es que el fenómeno ovni, tal y como se está planteando hoy en día, se está formando como una nueva religión. Es decir, la parte contactista del fenómeno ovni, la parte de las personas que dicen mantener contactos fluidos con los extraterrestres, se está convirtiendo en una especie de credo sustitutivo. Y eso lo he visto también claramente en mi proceso de investigación en Estados Unidos, visitando, por ejemplo, lugares como la Ethereum Society. Allí, en la Ethereum Society, me encontré con una cosa tan paradójica como un templo con sus misas diarias
dedicadas a los extraterrestres. Y allí, en su momento, salía un señor oficiando esas misas que eran muy parecidas al rito católico, pero dedicadas a los extraterrestres. Entonces, claro, eso es una traspolación del fenómeno ovni y sustituir un dios que ya se nos estaba quedando pasado de moda por un dios tecnificado. Y ese dios tecnificado, en este caso, son los tripulantes de los ovnis. Existen numerosísimos investigadores que relacionan el fenómeno de las apariciones marianas con el del fenómeno ovni. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Pues no es de extrañar. Y no es de extrañar porque, por ejemplo, y me voy a remitir casi a la aparición de la Virgen más famosa, que es la de Fátima en 1917. Simultáneamente a la aparición de Fátima, de la Virgen de Fátima en Portugal en 1917, simultáneamente a los acontecimientos de la Danza del Sol y simultáneamente, por ejemplo, a la aparición de la propia Virgen, que durante 30 años estuvo censurada por la propia Iglesia, y cuando se descubrió cuál era la verdadera imagen de la Virgen, se descubrió que la Virgen no solamente no presentaba ningún patrón común con las vírgenes que actualmente conocemos, era una figura sin pelo, con el rostro redondo, con una especie de manto acolchado y con una especie de manto de cristal, como decía Lucía, que tenía alrededor de la cabeza, que nos puede hacer pensar incluso en un casco espacial, como algunos han sugerido. Pues simultáneamente todos estos acontecimientos en España, en línea recta con aquello que es toda la zona norte de Cáceres, la comarca de la Vera, la comarca de las Urdes, etcétera, por allí estaban sucediendo una serie de hechos verdaderamente insólitos en ese año de 1917 y en los posteriores, del 17 al 20. Apariciones de pequeñas entidades muy parecidas a la Virgen de Fátima, pero que se dedicaban a perseguir a los campesinos por allí. Incluso en algunas ocasiones estas figuras llegaron a aparecer en el centro de pequeñas comunidades de vecinos, pueblos aislados como el Piornal, como el Cabrero. En estos pueblos yo he recogido testimonios de personas que recuerdan cómo en 1917, 1918 y 1919 habían aparecido figuras idénticas a la Virgen de Fátima, que desde luego no se asociaron con la Virgen, sino con todo lo contrario, y que se dedicaban a pasearse por el medio de los pueblos. Es decir, que ahí y esa es la moraleja de todo este asunto, un fenómeno que es prácticamente idéntico de un sitio a otro se interpreta de maneras muy contrarias. En un sitio era la Virgen y en otro sitio era el diablo. Con lo cual aquí lo que cabe resaltar por encima de todo es el factor interpretativo del fenómeno. Muy brevemente, coincide también muchos grupos de contacto, muchos grupos mesiánicos dentro del mundo ovni, en un catastrofismo, en un milenarismo y unas profecías apocalípticas para los próximos años. Efectivamente, bueno, y eso sobre todo se da, como muy bien has dicho, en el fenómeno de los contactos. Por no irse mucho más lejos, hace aproximadamente 3 años ya, en el año 1989, se produjo una insólita llamada de un grupo norteamericano llamado Unarius, que dijo que en aquel año del 89 se iba a acabar el mundo, y reunieron a varios miles de personas en El Cajón, en California, para prepararse encima de una montaña y esperar la llegada de los ovnis. Esto se ha repetido cientos de veces. Los ovnis no llegaron, el mundo no se acabó, pero sin embargo la profecía apocalíptica quedaba ahí y queda todavía y se está utilizando todavía por muchísimos grupos de contacto por extraterrestres y por otros grupos y por otras organizaciones que no tienen nada que ver con los ovnis, sino con otras facetas de lo paranormal, y se están utilizando como un método recurrente de captación de personas